Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. ¿Me podrían confirmar si escuchan el audio? Escuchan, sí, ¿verdad? Sí, está funcionando. Bien, la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través de la Jefatura del Proyecto de Innovación Docente, les da la más cordial bienvenida y las gracias por participar en nuestro cuarto ciclo de talleres virtuales retrospectivas sobre la docencia en la UAM Coajimalpa, temas de actualidad para la formación docente, el cual forma parte de nuestro programa de capacitación docente trimestre 25I. A través de la Jefatura del Proyecto de Innovación Docente, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Le agradecemos mucho también la presencia de nuestro coordinador de innovación, el maestro Joaquín Hernández, que nos acompaña el día de hoy. Nuestro cuarto ciclo de talleres virtuales sobre innovación educativa tiene como objetivo generar un espacio académico para el diálogo y la reflexión, a través del intercambio de experiencias sobre los aprendizajes obtenidos en la formación docente durante los primeros 20 años de actividades académicas y de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Esperamos que este espacio sirva para compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas para la mejora de la práctica docente. En este taller virtual abordaremos el tema diagnóstico educativo. Descubre el potencial del mapa de empatía. Y nuestra instructora del día de hoy es la maestra Carolina Cruz Miranda, egresada del posgrado de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la educación abierta, a distancia y mixta a través del diseño curricular, la formación docente y la coordinación de proyectos educativos que involucran las tecnologías de la información y comunicación. Ha desempeñado cargos de jefatura y subdirección en áreas como la Dirección de Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional, así como la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal y el Bachillerato Tecnológico de Promoción Deportiva. En lo académico ha participado como evaluadora, moderadora, relatora, ponente y conferencista de temas relacionados con la tecnología educativa, la formación docente y la educación abierta, a distancia y mixta en los niveles básico, medio superior y superior. Actualmente es docente en la Escuela Superior de Turismo y consultora e instructora independiente. Maestra Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante con su presentación. Sí, muchas gracias, bienvenidos a todos, los saludo. Es para mí un gusto estar aquí y trabajar un poco lo que es la metodología del pensamiento de diseño. Y bueno, pues para ello la UAM nos abre la oportunidad de compartirlo, también gracias al área de formación e innovación, a la doctora Verónica, y pues me da mucho gusto verles. Vamos a tener diferentes formas de comunicarnos. La clásica de estos medios, pues es el micrófono. La segunda son los grupos de herramientas que son el chat, que quien quiera y no pueda abrir su micrófono por el área en la que se encuentra, está colaborando en otra área y para no generar ruido puede ocupar el chat, lo tengo abierto para estar en interacción. Y la otra son las reacciones, manita arriba, manita abajo, con las que vamos a estar también comunicándonos durante una parte va a ser como la presentación general para quien no tenga todavía acercamiento a la metodología del pensamiento de diseño. Y por el otro lado, vamos a trabajar lo que es una herramienta, una de sus tantas herramientas, que es el mapa de empatía. Si alguno de ustedes ha trabajado con la herramienta Canva o se encuentra en su computadora trabajando, les pediría que la pudieran tener abierta para que veamos el lienzo con el que vamos a trabajar. En caso de que no, pero tienen papel y lápiz, pues bueno, eso nos va a bastar para que tracen en el momento del ejercicio, para que tracen lo que sería la herramienta. Y como les comento, pues en general son una de las tantas o de las posibles creadas y obviamente la idea es que también ustedes puedan crear y enriquecer esta herramienta. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a compartir la presentación, no sin antes, insisto, darles la bienvenida y recordarles los espacios de comunicación, que es el chat, las reacciones y por ahí si me comentan si pueden ver la presentación.
Nada más con una manita arriba, si me pueden comentar que estén viendo la presentación, por favor. Gracias, Andrea. Muy bien. Pues bueno, ¿por qué diagnóstico educativo? Normalmente cada inicio de semestre, cuatrimestre, bimestre o ciclo escolar, tenemos frente a nosotros ya sea una nueva generación o la continuidad de la generación anterior con la que estuvimos trabajando. Incluso si es nuestro primer acercamiento a la docencia, a la formación, al trabajo con adultos, en el caso de quienes sean instructores aquí, pues finalmente siempre tenemos la oportunidad de ver con nuevos ojos a esa generación o a esas generaciones que vienen. Mucho se habla de que post pandemia las generaciones vienen con ciertas particularidades. ¿Alguno de ustedes que está frente a grupo ha encontrado alguna particular que digan, híjole, es que si hay un corte histórico o si hay un hito histórico de decir cómo venían las generaciones o cómo se comportaban antes y cómo se comportan ahora post pandemia? Alguien que quiera compartir, ya sea en el chat o tomar el micrófono. Acuérdense que también tenemos las reacciones. Pueden poner carita triste, feliz, de duda. Si vienen diferentes sus generaciones. Dice Joaquín, se distraen muy rápido. Ok. ¿Alguien más que note una ligera diferencia entre sus generaciones anteriores a pandemia y posterior a pandemia? La forma de comunicación creo que ha cambiado bastante. La forma de comunicación. Sí, cómo Eh, nos comunicamos. ¿Algún ejemplo, Vero? Sí, simplemente lo ve uno, te puedes percatar en la mensajería, por ejemplo, si utilizamos muchos grupos de WhatsApp e interactúas con el alumnado, por ejemplo, con los estudiantes, sí hay un cambio importante en cuanto al lenguaje y las reacciones, por ejemplo, esto del lenguaje en reacciones, pues yo no lo conocía en mi generación, ¿verdad? Esa parte que de repente se experimenta como que hay un cambio eh, de generaciones, sí, pero creo que a eso se le suma todo el cambio tecnológico, que es lo que está haciendo tan grande esa diferencia o esa distancia. Así es, sí, la forma de comunicación, principalmente entre otras, pero principalmente ha cambiado, se ha ido modificando y los códigos del lenguaje más, ¿no? Son el uso, como comentas, de estos emoticones. Angélica nos comenta que en el nivel medio superior sí hay un cambio, sobre todo por el uso del celular, menos atención, como cierta apatía. Andrea nos dice, sufre la abstinencia de dejar el celular durante la clase, aguardan ansiosos el recreo. Sí, tenemos esa particularidad, entre otras más, en la que el inicio del ciclo, como les decía, el ciclo escolar, pues normalmente mostrábamos, o las generaciones anteriores mostraban cierta expectativa sobre qué me iban a enseñar. Incluso yo, de manera cronémica, en el aspecto de la comunicación, les podía decir que había cierta emoción como alumnos, el ingresar, porque teníamos la mochila, porque teníamos los cuadernos, porque habíamos forrado, porque había cierta expectativa para poder participar. Y obviamente con la introducción de la tecnología en el sentido de artefactos como lo es el celular y algunos aplicativos o dispositivos, así como el uso de computadora que se ha incorporado a la educación, sí ha tenido una contribución importante, pero también ha tenido un deterioro en esto que comentan, ¿no? La atención, la forma de comunicar. Y digo un deterioro porque se ha diluido el objetivo central de la educación en el sentido de que solo vamos como a verlo como un espacio de socialización en términos de los alumnos, alumnas, pero a nosotros cada vez como docentes nos vamos como diluyendo en la pared del salón, ¿no? O sea, dejamos de tener la atención, dejamos de tener quizás pues cierta interés por lo que está sucediendo o la clase que les voy a enseñar.
Y bueno, esto obviamente no es definitorio ni es una situación que digamos, pues bueno, nos dedicamos a otra cosa, pero sí es importante que pues abordemos, el pensamiento disruptivo, a lo mejor la forma en la que estamos abordando el mundo actual ya es vieja, ya son estrategias viejas o ya no son acordes a lo que actualmente tenemos. Entonces, en ese sentido, vamos a entender el diagnóstico educativo como esa primer mirada panorámica que ustedes tienen y necesito que se centren en eso, en esa primera mirada panorámica que ustedes tienen al momento de encontrarse cara a cara frente a un nuevo grupo o, como les decía, si su grupo viene del semestre, cuatrimestre o periodo anterior. Es decir, cómo es esa comunicación no verbal, cómo es esas miradas, si hay miradas, si no hay miradas, si hay de mi parte como docente, hay de, bueno, qué padre, voy a recibir un nuevo grupo, a lo mejor sí viene más interesado, o es así de, ay, bueno, vamos a ver qué nuevamente nos vienen a enseñar estos chicos, chicas que luego no ponen atención, es decir, también de nuestra parte, cómo estamos iniciando nosotros este nuevo periodo. Pues bueno, la idea es esta, como les decía yo, esta mirada panorámica, hay que tenerla siempre con nosotros durante todo el taller, porque obviamente pues vamos a tratar de darle una mirada diferente para que nos dé información diferente, para tratarla obviamente de manera diferente. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que les propongo en estas 2 horas? Que aprendamos de manera muy introductoria, porque la metodología del pensamiento de diseño es más amplia y solo nos vamos a centrar en una herramienta que se llama el mapa de empatía dentro del enfoque del pensamiento de diseño como una herramienta para la innovación. Muchos me dirán, bueno, es que innovación es tan extenso como pensamiento de diseño y como la creatividad. Sí, efectivamente, vamos a entender aquí la innovación educativa, como les decía, tratar de proponernos una nueva mirada, pero también nuevas acciones y nuevas estrategias, que justamente les permita diseñar soluciones creativas y efectivas para los desafíos que enfrentan en el aula. Vamos a coincidir, los que estamos aquí presentes, que a lo mejor algunas, esos desafíos van a ser compartidos y habrá otros que van a ser como muy particulares del contexto en el que nosotros nos vamos a estar situando. Pero lo que quiero decirles es que esta metodología es una más de las tantas estrategias también que se puede entender como finalidad y como proceso. Es una de las tantas estrategias que también podemos utilizar porque ahí les voy a hacer la pregunta al millón. ¿Cuántos años tienen frente a grupo siendo docentes, trabajando en educación? Que me puedan por ahí compartir sus años en el chat, más o menos cuántos años de experiencia tenemos. O dirían los pilotos, cuántas horas de vuelo. Por acá, mientras les comento, son más sensibles a las llamadas de atención, reacios a los límites, aunque también hay cambios en docentes. 26 años, dice Angélica, ella tiene ya 26 años de docente. ¿Quién más por ahí que nos quiera compartir sus horas de vuelo en la docencia? 10 años, dice Joaquín. Andrea, 15 años. Bueno, y ahí les va otra pregunta. ¿Y pensaron ustedes ser docentes? ¿Estaba dentro de su perfil profesional terminar en la docencia? 25 años, la maestra Silvia, toda una institución, 38 años, 25 años por acá, la doctora Vero. ¿Ustedes pensaron que acabarían en la docencia? Ahí comenten en el chat. Alguno de ustedes dijo, no, a lo mejor yo me voy a dedicar a otra cosa y 25 años después estoy siendo docente, o si tenían la perspectiva de ser docentes. Por ahí nos dicen que no, lo último que pensé era ser docente. Sí, la Angélica dice, sí, lo pensé y me gusta, qué bueno. Los demás, por ahí coméntenos si tenían esa ligera noción de que serían docentes. ¿Y por qué siempre en los cursos de formación pregunto esto? Porque en ocasiones no sabemos o no pensamos o no nos formamos que vamos a terminar en la docencia y a veces tenemos esa distancia entre lo que estoy ejerciendo, lo que sé, y me falta a veces las estrategias para enseñarlo. O no, como dice Andrea, yo sí lo pensé, lo vislumbré y aquí estoy. O no,
no tenía idea, pero me gustó tanto que desarrollé y me profesionalicé en el campo. Entonces, en ese sentido, esta pregunta siempre la hago en todos los cursos de formación porque a veces no recordamos cómo es que ingresamos a la labor educativa, si fue intencional, si fue por azar, si fue a lo mejor como parte de una salida profesional o no, porque eso nos lleva también a pensar cómo aprendimos nosotros a ser docentes. Aprendimos con algunas técnicas, como les digo, alguna formación previa, o no nos fuimos profesionalizando en el campo, o aún todavía no me profesionalizo ni me formo, pero sigo haciendo el ejercicio de ser docente. Entonces, esto es importante porque va a determinar en mucho también el manejo y la instrumentación. Nosotros en el campo de la pedagogía le llamamos de la instrumentación didáctica que nosotros vayamos a tener dentro del aula. Y bueno, pues para eso hay que formarnos obviamente en didáctica, es una de las primeras disciplinas que hay que aprender, además de la que estudiamos o para la que nos fuimos formando. Bueno, pues entonces en ese sentido vamos a hablar, como les decía, recupero la idea inicial, ese primer contacto que yo tengo con mis alumnos, ese primer contacto con el que yo voy a llegar, qué sucede, qué fricción sucede, hay entusiasmo de ambas partes, no la hay, si la hay, cuándo se pierde, cómo perdemos ese entusiasmo y también preguntarles a ellos cómo pierden ese entusiasmo que a lo mejor sí logramos conectar, aquí esto es una palabra muy, muy importante, lograr conectar con el otro y tiene mucho que ver con el fundamento de la neurodidáctica, pero también de los estilos sentimentales, cómo nos estamos como conectando, pero cómo estamos comunicando lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, vamos a ver las 5 etapas del pensamiento de diseño generales. Vamos a ver qué es eso de la inteligencia creadora y por qué se tiene que vincular en esto, por qué mete aquí la cuchara a este concepto de inteligencia creadora. Y como les decía, de rasgos generales, entre el pensamiento de diseño y la inteligencia, qué es la innovación educativa, es decir, cómo la vamos a entender y por qué es importante que esos pequeños ajustes que nosotros vamos haciendo sobre la marcha en nuestra docencia, en nuestras clases, son parte de la innovación, pero a veces no nos damos cuenta o a veces nos gusta tanto y lo hacemos que no lo tenemos tan integrado y ustedes hacen muchos procesos de innovación cotidianamente. En palabras de José Antonio, dice que todos tenemos una ingeniería creativa cotidiana que a veces no nos damos cuenta que es la que nos da como la base o nos da toda el soporte cuando ya queremos hacer una innovación de mayor, de mayor rango. Entonces, pues bueno, pensamiento de diseño, nos dicen que Tom y David Kelley son como que parte de los fundadores en la Universidad de Stanford y pues en la década de los años 70, o sea, quiere decir que tan nuevo no es, pero porque ha tenido como mucho auge en los últimos 10, 15 años. Pues bueno, ha tenido auge porque esta metodología surge en el área de diseño, es decir, en el diseño de objeto para los diseñadores industriales. De hecho, me parece que en la UAM hay una carrera que está relacionada al diseño. Es decir, ellos, Tom y David se dedican a la parte de diseño de objetos y empezaron como a ensayar esta metodología. Previamente ya había unos inicios, pero como que en el argot educativo, en el argot académico, se le atribuye a ellos dos. Y bueno, la Universidad de Stanford, incluso si entran a sus MOOCs, van a encontrar el curso de pensamiento de diseño, también se pueden certificar por si les interesa después. Y pues bueno, es una metodología que contribuye a pensar fuera de la caja, es como su mayor eslogan o su mayor aportación para entender qué es esto. Se trata de que a través de un pensamiento divergente, un pensamiento creativo, oye Carolina, pero yo no soy creativa, yo pienso muy lineal, a ver, un momento, otra vez, pensamiento de diseño ayuda a pensar fuera de la caja. Si tu pensamiento es parecido al creativo o es que eres creativo, esta metodología te va a encajar súper bien. Pero si tu pensamiento es más lineal o más convergente, también te va a ayudar a sacarte de la caja. Otra vez repito, fuera de la caja es su base esencial o su eslogan principal. Como ahí lo ven,
pues ayuda a diseñar nuevos modelos a enfoques tradicionales. Es una metodología no lineal, pero se la van a ver en la imagen que pareciera lineal. Puede ser que esté yo pensando una solución para alguien o para un grupo de personas, pero el diseño de esa solución nunca va a ir paso uno, paso dos, sino va a regresar, va a volver al inicio, va a ajustar la etapa 5, pero ya que estaba en la etapa 5 tengo que ajustar la etapa uno. A esos rotaciones o esas interacciones le llaman dentro de la metodología iteraciones. Sin la N, iteraciones, que es estas conexiones que van a tener y que se van a reinventar unas a otras. Otra vez, nada fuera de lo ordinario que normalmente hacemos, pero que ya cuando se concentran en una metodología van teniendo cierta coherencia en cómo llevarnos a, sobre todo, gestión del cambio. Es decir, su enfoque está orientado a ayudarnos a transitar de manera lúdica, de manera afable, y sobre todo la metodología del diseño nos dice que también nos divirtamos, que de manera divertida, porque normalmente en la escuela nos enseñan al pensamiento, hay esas ideas que tú tienes, siempre bien locas, descabelladas, sin sentido. Y vamos matando, con la voz del otro, de los otros, vamos matando toda esa posibilidad curiosa, toda esa posibilidad creativa con la que nacemos. Afortunadamente todos los aquí presentes, salvo que haya alguna situación neurológica, afectación, pero todos los que estamos aquí y los que no están, tienen la posibilidad y tenemos la posibilidad de transitar entre un pensamiento convergente y divergente de manera natural porque nacemos con esas conexiones. Y bueno, ya desde la neurodidáctica, pues obviamente entre más establezcamos las conexiones, entre más le ayudemos al cerebro a establecer los caminos y las rutas nuevas, muchísimo más fortalecido va a ser nuestro pensamiento y obviamente nuestra plasticidad. Otra vez, la escuela nos enseña un sendero por donde caminar, es decir, me preguntan, tengo que decir la respuesta correcta, de ahí de si me equivoco, pues bueno, ya, de orejas de burro no paso. Ese sendero que nos enseñó la escuela o que mayoritariamente nos enseñó es una vía neuronal que ya la tenemos aprendida. Y cuando nos enfrentamos con estas metodologías, las vías neuronales que nos ayudan a pensar fuera de la caja, a decir ideas descabelladas, a pensar que todas las ideas son posibles, a que fallar y tener curiosidad es parte de este pensamiento, pues entramos a veces en conflicto porque no es una vía de aprendizaje que estemos ensayando mucho o que nos permitamos enseñar mucho o que nuestros contextos laborales y profesionales nos permitan ensayar mucho. Entonces, esta metodología también ayuda a trabajar con el error visto como una oportunidad para el aprendizaje, pero también ayuda a que tratemos de fortalecer lo que al principio les dije, la inteligencia creadora, que la vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, son estos aspectos que definen o dan como la totalidad de lo que sería el pensamiento de diseño, apoya la gestión del cambio, a diseñar nuevos modelos a enfoques tradicionales, se puede resolver problemas, como lo comentaba yo, pensando fuera de la caja, impulsa la colaboración. Esta metodología se puede hacer en una primera etapa de manera individual, pero eminentemente es una metodología colaborativa, porque de entre más formas de pensar heterogéneas haya, más fortalecido sale el equipo, pero también más fortalecida sale la idea. Como les decía, la falla y la curiosidad son pórteces de su personalidad. Son dos formas en las que vamos a aprender porque el que es curioso, le decían, pues no tienes, o sea, no es como buen fin ser curioso porque a todos nos cansa estar contestando preguntas como adultos, ¿no? De los niños, o sea, ay, otra vez con su pregunta, ay, otra vez con su pregunta. Cuando si entendemos la curiosidad como el principio incluso del pensamiento científico, del pensamiento creativo, podemos fomentarlo. Insisto, son vías neuronales que no hemos transitado tantas o que sí, y que esta metodología les va a ayudar a eso. Y bueno, la solución está centrada en el usuario. Este es de sus principales también puntos a resaltar. Tenemos que centrarnos en el diseño hacia el usuario. Normalmente en didáctica nos centramos en diseñar desde la posición de yo como docente hacia el otro.
y en ocasiones nos olvidamos del usuario o en ocasiones dejamos al usuario como este destinatario final de eso que yo diseñé y poca o muchas veces sí lo podemos escuchar o tenemos ese feedback de su parte. Déjenme ver si hay algunos comentarios en el chat. Por acá dice Joaquín, no, siempre me negué a eso. Paz dice igual yo, lo último que quería era estar en educación. Y por acá Innovación nos dice, es que en los últimos tiempos la innovación se ha encargado mucho hacia la tecnología. Sí, efectivamente, la innovación tiene mucho de connotación tecnológica cuando no necesariamente la innovación es tecnología, aunque se basta o se apoya mucho de su pensamiento tecnológico, o sea, de su pensamiento creativo y de su pensamiento ingenieril, resolutivo, pero no necesariamente. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el pensamiento de diseño es una metodología que nace en la Universidad de Stanford en los años 70. Su eslogan principal es pensar fuera de la caja, nos va a ayudar a gestionar el cambio, a transitar de manera menos dolorosa el cambio, nos va a ayudar a diseñar nuevos modelos con enfoques tradicionales, falla, curiosidad, error, van a ser como parte de sus insumos importantes. Es importantísima la colaboración y su solución está centrada en el usuario. Y bueno, ¿cuáles son estas etapas del pensamiento de diseño? Pero antes de pasar a eso, les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes de pequeño o de joven o reciente cree que tiene o tuvo la posibilidad de desarrollar aspectos como pintura, como arte, como música, como escritura, poemas? Es decir, que tenía como esta tendencia natural a poderlo hacer y que con el paso de los años la fue coartando, mermando, dejando a un lado, por ahí, alguien que haya tenido esa inclinación, pero que por el paso de los años, pues ya no la pudo ejercer. ¿No? Nadie creía que podía componer música, pintar, vender arte, hacer arte. Ok, dice, bueno, como que soy bueno para este tipo de actividades. Joaquín dice, sí, la pintura. ¿Y la practicas, Joaquín, o la dejaste? Por ahí en el chat. ¿Alguien más? Angélica, Natalia, Andrea, Kevin, que también se acaba de incorporar. Estamos viendo las partes del pensamiento de diseño. Dice, la dejé hace muchos años. Que se hayan querido dedicar a algo creativo, arte, música. Me gustaba bailar, pero nunca tuve la oportunidad de practicarlo. También de hecho ya es uno de los sentidos, la sensopercepción, ¿no? O sea, el aprendizaje que tenemos a través del movimiento, la liberación del cuerpo, la ubicación espaciotemporal a través de los movimientos corporales. ¿Quién más? Bienvenidos los que se están incorporando. Estamos platicando sobre si en algún punto te dedicabas al arte o te gustaba el arte y que por alguna situación la hayas dejado o que no hayas tenido la oportunidad de participar. ¿Alguien más? Por acá Angélica dice, algún tiempo hice figuras de fieltro, pero ahora ya no veo bien. Y bueno, lo dejaron por azares del destino o en algún momento pasó por su mente, ¿para qué lo hago si no soy tan bueno o buena? O alguien acomedida les dijo, pero ¿para qué si nadie vive de arte, ni de la creatividad, ni de esas cosas raras? Porque aparte en el argot académico, pues ser creativo es como ser raro, ¿no? Sí, por acá decían que sí, aquí habría que priorizar otras cosas. El arte es caro y crearlo no es barato, sí, efectivamente coincido.
Y bueno, ¿por qué les pregunto esto? Me voy a regresar a la presentación y los compañeros que se van incorporando, bienvenidos, bienvenidas. Resulta que cuando empezamos a trabajar las etapas del pensamiento de diseño, hay una que se llama prototipo, que es de las partes posteriores a esta parte individual que yo les decía. Y a veces cuando prototipamos, es en donde todo, la mayoría nos paralizamos porque es pasar del pensamiento abstracto al pensamiento concreto. Y es ahí donde nos aflora a veces mucho el, híjole, pero a lo mejor eso que yo estoy pensando, que estoy creando, pues nada tiene que ver, o qué va a decir mi compañero de al lado, mi compañera, o a lo mejor ni siquiera eso que voy a decir yo, o sea, prototipo y digo, ay, pero ¿cómo creen que voy a crear esto? Y a veces esas ideas internas nos van cerrando pues la creatividad y pues mejor no me expongo, mejor no les digo que no sé dibujar y mejor otra vez me voy por la vía neuronal tradicional, la que ya me sé, la que ya está andada. Imagínense su red neuronal como estos caminos por los que pasa diario a alguien y estos surcos que se van haciendo en la tierra y que incluso cuando algo nuevo viene, nada más de observar el panorama del campo, quienes hemos tenido oportunidad de estar en el campo, ver por dónde la gente ya pasó, por dónde las ideas van pasando, que ya mejor no exploro otra idea, sino me voy por la misma. Aquí la idea sería explorar nuevos caminos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, aquí nos dice el pensamiento de diseño. Primero vamos a empatizar. Moni, ¿qué es eso de la empatía? Es que eso de ponerme en los zapatos del otro es posible, si es, no es posible, que quizás si me queda corto, me queda largo, eh, es que eso de empatía de repente surgió nada más de la nada o no, tiene un fundamento teórico, metodológico, científico, es parte de nuestra naturaleza, lo traemos. Y bueno, esta primera etapa de la empatía es tratar de mirar y entender lo que el otro está viendo, sintiendo, observando y pensando de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Es decir, es como girar nuestra mirada y vernos a nosotros mismos. Y ahí les propongo el ejercicio, véanse a ustedes mismos dando clase. Es como la tercera posición, le llaman en psicoanálisis. En el teatro, pues es esta posición de verte como el productor de la obra, ¿no? Entonces, es en esta posición de vernos a nosotros mismos dando clase, cómo se ven. No sé quién de ustedes haya tenido oportunidad de grabarse a sí mismo dando clase y luego se vuelven a ver qué ven, les gusta, no les gusta, de repente dicen, ah, sí, mira, aquí me super quedó padrísima esta explicación, hasta yo misma, yo mismo me sorprendo, o mejor no quisiera verme, no paso, voy a la siguiente actividad. Empatizar, como les decía, es tratar de girar la mirada, vernos a nosotros mismos en interacción con el alumno. Y eso a veces cuesta trabajo porque estamos normalmente nosotros volcados del yo hacia afuera, hacia los otros. Y bueno, empatizar es ponernos en que nosotros fuimos alumnas, alumnos. ¿Quién de ustedes fue el alumno travieso, traviesa, el alumno retador, retadora? A ver, cuéntenme, ¿cómo fueron de alumnos, alumnas? ¿Quién fue la bien portada o la mal portada? ¿Quién fue el que hacía todas las tareas o le ayudaba a todos los compañeros a hacer la tarea? Platíquenme, ¿cómo fueron de alumnos? Hacían las tareas, no las hacían, las compartían, las hacían en equipo, no entregaban, se presentaban al día del examen y Ave María, dame puntería. ¿Cómo fuimos como alumnos? Ay, bueno, yo quisiera tomar la palabra. Sí, adelante. Este, yo tenía que esforzarme mucho, era muy, porque no, nunca fui brillante. Siempre fui una alumna promedio que le costaba mucho llegar al promedio. Nunca supe por qué, eh, pero tuve que desarrollar mucha disciplina para lograr avanzar. Eh, y sí, nunca fui de las alumnas destacadas.
como veía yo que luego había compañeras o tenía compañeras que pues se les facilitaba mucho. Nunca supe cuáles eran los factores, no creo que hayan sido cognitivos porque logré avanzar, pero muchas otras situaciones que se entrecruzan, factores que intervienen en el aprendizaje, ¿no? Pero eh, muy disciplinada, o sea, tuve que desarrollarlo forzadamente. Claro, claro, claro. Alguien más, pues, ¿cómo fue de alumna? Por acá Angélica dice, es cierto, se nos olvida cuando estudiábamos y solo recordamos lo bueno, con su carita risueña. A mí siempre se me dificultaba, en un segundo porque se me movió la pantalla, las matemáticas, la química y la física. No me consideraba creativa y en ocasiones me sentía poco inteligente. Por acá Joaquín, se me facilitaban mucho las cosas, por lo tanto me distraía muy rápido, tenía que estar muy involucrado, motivado para poner atención. Y bueno, nadie fue el retador, nadie retaba al profesor o le cuestionaba sus procesos. Creo que eso me ayuda a empatizar con estas nuevas generaciones. Sí, efectivamente algunos nos distraemos más, otros menos, pero a veces la distracción era muy castigada, ¿no? O sea, la distracción era como falta de interés cuando a lo mejor, como dice Joaquín, pues yo lo resolvía rápido, pues ahora sí que los factores va a depender, o como nos dice, perdón por el ruido, como nos dice Ver, o sea, a lo mejor me tenía que esforzar más. O sea, imagínense que a todos los que estamos aquí en un grupo de sexto de primaria, entonces imagínense a la alumna Vero que tenía que esforzarse más por entender algo que estaba explicando la maestra, y por el otro lado imagínense al alumno Joaquín que dijo, ok, ya lo entendí, bye, siguiente. Y por el otro lado vamos a imaginarnos a la alumna Angélica, que a lo mejor el tema era física y pues ya desde ahí un bloqueo de decir, híjole, es que yo como que ni siquiera estoy entendiendo. Por un lado, pues se esfuerzan, pero por el otro lado ya lo resolvieron, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Paz dice, yo reprobé matemáticas en bachillerato por cuestionar al maestro. Por ejemplo, antes el cuestionar, digo, también a veces, actualmente hay que saber cuestionar, pues de repente era castigada con la expulsión, la osadía de haber cuestionado el saber del maestro. Angélica dice, en aquel entonces existía la idea de que los maestros son autoridad y hay que respetarlos, estoy de acuerdo, era muy tradicional todo. Y digo, no está mal el lo tradicional, porque pues imagínense, la cultura griega y romana pues son tradicionales y tienen sus virtudes. Pero aquí a lo que quiero ir, y me voy a regresar a la presentación, es que a veces nos volvemos muy adultos y dejamos de pensar en las nuevas generaciones, como dice Joaquín. A lo mejor eso es lo que me ayuda a conectar con la nueva generación. Pero si yo empiezo a conectar con ellos desde el control, o por ejemplo, si yo utilizara el pensamiento de escasez o el pensamiento de, híjole, pues ¿para qué les enseño esto si ni lo van a entender? Y entonces de ahí yo mismo voy generando como este ambiente de aula de, pues ¿para qué si ni les va a importar? ¿Para qué? Es decir, ya voy aprendiendo con la derrota. También eso en energía, en actitud, en lenguaje corporal, no verbal, lo van entendiendo, lo van leyendo los chicos. Entonces, empatizar, dije primero, es voltear y vernos a nosotros en interacción, pero también es ayudarle a los alumnos a que nos vean a nosotros mismos y se pongan en esta posición, porque un dicho muy antiguo, así como te ves, me vi, y así como ves, te verás. Pero quitémosle toda esta carga de castigo y de culpa, sino más bien decirle, yo soy como adulto actual, yo soy un modelo de la vida adulta en el que a lo mejor tú vas a arribar, y me gustaría que ese modelo de vida adulta que yo te voy a enseñar, pues lo veas también en que soy capaz de volver a estas etapas, a estas ideas de la curiosidad, del desafiar, como una forma también de aprender, y que el hecho de que tú seas joven, su naturaleza de ser joven es justamente estar siempre confrontando la rigidez del mundo adulto. Por eso yo les preguntaba, ¿alguien de ustedes fue como el catalogado como traviesa, como inquieto? Ya nos decían por ahí, pues yo reté a un profesor y pum, me tronaron, ¿no? Cuando eso que estaba haciendo la compañera era simple y sencillamente parte de su naturaleza, pero que desde el mundo adulto que ahora somos nosotros, no lo vemos como deseable. ¿Por qué?
porque lo vemos también como una afronta directa a nuestra forma de ser adultos. Y no me van a dejar mentir, conforme vamos pasando los años, nos vamos haciendo adultos de que ya no queremos, ay, ¿para qué? Si ya estoy viejo, ya no quiero aprender. Ay, eso, qué flojera tener que estar entrando a cursos donde me van a enseñar una forma diferente. O sea, el mundo adulto se va cartonando. Por eso es que los adolescentes y los jóvenes lo desafían. No desafían a mí, Carolina, desafían lo que yo represento del mundo adulto. Pero también el mundo adulto se va consolidando, se va haciendo tan sutil y etéreo en el sentido de que va acumulando el saber y la experiencia bien canalizada, que justamente como modelo adulto, más nos vale que los adultos seamos los que les enseñemos a las nuevas generaciones las pautas deseables y benéficas que como humanidad hemos venido acopiando y que nos han hecho mejores personas, pero que también nos han ayudado a conservar nuestra especie. Y quienes estén en el tema educativo, eso es un pensamiento muy durkheimiano de Emilio Durkheim, donde dice, la educación es la dinámica de transmisión de una generación adulta a una generación joven. En términos de que esta dinámica nos va a lograr conservar como especie, pero también nos va a conservar aquello que nos haga mejorar, trascender y proyectar un futuro mejor para esa generación joven y obviamente pues para los más pequeños, para la población infantil. Entonces, empatizar es de doble vía. ¿Cómo le voy a ayudar a mi alumno, a mi alumna a empatizar si yo no soy empático, empática con ella? Y aquí hay una distancia muy, muy delgadita. Una cosa es ser empático y otra cosa es violentar las reglas y las normas dentro del contexto escolar, que es a veces ahí en donde nos estamos perdiendo y en donde, como también lo pusieron en el chat, de repente los límites no los aceptan. Efectivamente, porque estamos perdiendo la idea de que estamos en un contexto escolar y que en ese contexto escolar hay normas y reglas que tenemos que seguir por el bien, otra vez, de nuestra comunidad, pero también por el bien de nosotros como especie. Entonces, después de que yo ya, empaticé, que yo ya empecé a tener como esta mirada de cómo ve mi alumno mi clase, si yo fuera alumno de mi clase, me gustaría mi clase, la cambiaría, qué le cambiaría, qué le quitaría, vamos a la etapa de definición. Y aquí tiene mucho que ver con la identificación de patrones de comportamiento. Si alguno de ustedes ha trabajado con diseño de experiencias de usuario, tiene mucho que ver esta etapa con la creación de un perfil, como le llaman el buyer persona. Si han trabajado con marketing, también aquí tiene mucha conexión con el diseño a través de experiencias de usuario, con el buyer persona, con el marketing. Es decir, tenemos que crear un perfil a partir de esta empatía y de ver cómo él ve mi clase para saber cuáles son esos patrones de comportamiento comunes. A lo mejor cuando yo les estoy hablando de lo hermosa que fue mi adolescencia y de lo bien portado que fui yo y que además era súper obediente, pues los alumnos empiezan así como de a dormir, porque a lo mejor ese no es el tema de la clase. Pero cuando yo empiezo a notar, cuando yo les hablo de manera más fuerte, subo la voz, hablo con gesticulo con las manos, enfatizo, es decir, uso mis recursos de la comunicación verbal y no verbal, establezco pausas, observo si cómo está el ambiente, están somnolientos, están activos, o sea, si todos esos factores externos también yo los construyo, puedo identificar los patrones de comportamiento en donde veo que mis alumnos están más activos, más dispuestos, menos dispuestos. Y habrá una sesión, y no me dejarán mentir, en donde ni el maestro ni el alumno está dispuesto a nada. ¿Les ha pasado? A ver, los leo. Cuando dicen, hoy ni clase quiero dar, porque también es válido. O que digan ustedes, ¿saben qué? O sea, hoy de verdad no tengo ni ánimo. Mientras les voy leyendo. La apertura del pensamiento sirve como escudo a la resistencia al cambio. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Por acá nos pregunta, ¿cómo se podría catalogar este tipo de enfrentamientos cuando trabajamos con adultos? ¿De adulto a adulto, Vero, la pregunta? ¿O de joven a adulto? No, sobre todo cuando trabajas con adulto, adulto, ya adulto, con docentes, o con, por ejemplo, estudiantes de maestría, que ya son de Claro, posgrado, que ya son, ya están como en otra, porque ahí ya hablamos también de andragogía, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo se catalogaría?
esto que estás planteando, de la rebeldía, por ejemplo, del adolescente, bueno, quienes tenemos hijos adolescentes, aprendemos un montón también, ¿no? Y ya sabes por dónde van los tiros, pero Sí, cuando ese del adulto al adulto que existe la confrontación, ¿cómo se catalogaría y cómo se abordaría desde la andragogía? sí, fíjate que es un punto muy, muy importante porque cuando trabajamos con posgrados, el punto de vista personal se vuelve universal y se vuelve o lo convertimos en una postura personal. Y salvo pocas personas que me ha tocado trabajar, la mayoría de lo que hacemos es como cubrir nuestro saber, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo le pongo un cerco, esto es lo que yo sé, es lo que yo investigo y nadie más me va a venir a decir cómo y cuándo lo voy a investigar, porque finalmente yo me especialicé a través de los estudios de posgrado, me especialicé en eso. Y entonces nos perdemos la oportunidad de dialogar con otros colegas, salvo los congresos, que creo yo que son como espacios muy importantes para la socialización del conocimiento entre pares, los simposios, los seminarios, y yo creo que ahí también tiene que ver, y es parte fundamental de la metodología del pensamiento y diseño, la parte actitudinal. Si lo que quiero transmitir, lo quiero transmitir porque me gusta, es decir, soy un divulgador del saber, o yo solo lo sé, no quiero que nadie llegue hasta donde yo llegué, porque además llegan muy pocos, y los pocos que llegan y no quiero que se enteren que estoy investigando, porque si no, entonces me lo van a criticar. Es decir, se vuelve como más una postura personal que una postura profesional o académica, porque hacemos parcelas del conocimiento y efectivamente a veces trabajar o sea, desde la parte de ser instructor o formador con los niveles de posgrado, puede verse como retador e incluso como árido. Sin embargo, la experiencia que he tenido con esos niveles, cuando les presentas también una forma rigurosa de trabajar, planeada y organizada, la mayoría coopera. El que no desea cooperar es porque nunca ha querido cooperar en general, pero la mayoría coopera. Entonces, pues también tendría que verse como una forma de pues retar al mundo intelectual, ¿no? Porque pues insisto, fui de los pocos, o sea, si pensamos en el que ingresó en el primero de primaria, ¿quién llega a un posgrado? Pues la verdad, salvo mis cálculos mal hechos, pues ni el 1% de los que egresamos en primaria llegan a posgrado o llegamos a posgrado. Y los que están en posgrado, habemos muchos que sí lo concluimos, que solo nos quedamos en créditos, que nos quedamos en el proceso o que sí lo logramos y salimos y ya vamos por un postdoctorado. Entonces, como que por ahí tendremos que trabajar como algo más específico, pero creo que es esta ver al conocimiento como persona, como parte de mi personalidad y como esta trinchera, más que verlo como una oportunidad para divulgar. Por acá nos dice la maestra Silvia, sí me ha pasado, he tenido grupos que me pesan mucho llegar a darles clases, me roban la energía positiva. Sí, y eso es real y a veces como docentes no lo hablamos, o sea, a veces como que decir, o se espera que siempre como docentes estemos activos, atentos, lúdicos, con estrategias, con buena actividad, con buena energía, impulsando. A veces nos dicen facilitadores, facilita el aprendizaje, pero hay cosas, no me lo van a dejar mentir, hay contenido que se tiene que aprender riguroso, no puede ser algo tan simplificado, hay cosas que se van a aprender de manera compleja y otras cosas que se van a aprender de manera simplificada. ¿A alguien más le ha pasado eso de que dice, hoy venía yo muy emocionada, emocionado a dar clase y de repente algo sucedió en el camino y pues ya no, ahora sí que ya no quise dar la clase, o sucedió algo en la clase y me desmotivé y ya la verdad no quise identificar o continuar. Entonces, esto que yo les comento de manera muy general, se trata también de identificar patrones de comportamiento conmigo. ¿Qué me activa de trabajar con mis alumnos? ¿Qué me drena, como dice la maestra Silvia? O sea, hay grupos que particularmente hasta parece conformados para sacarnos de nuestras casillas,
para retarnos, para poner la tensión lo más que se pueda, y hay grupos con los que fluimos tan natural. Entonces, tratar de identificar esos patrones de decir, bueno, ¿cómo puedo yo entender a mis alumnos si yo no me fijo, o si sí me fijo pero no lo escribo, de cómo está y cómo se comportan cuando vengo yo de malas y le transmito energéticamente mi mal genio, cuando ellos vienen de malas y buscan nada más con quién confrontar si yo venía bien pero lograron hacerme cambiar. Esto tiene mucho que ver con la parte del manejo de las emociones, de los sentimientos, los estilos psicoafectivos personales, los grupales, cómo se van generando. Y el identificar patrones de comportamiento lo único que nos va a ayudar es también a nosotros a actuar previamente. Este contenido personalmente se me dificulta, me es muy cansado, no me gusta, pero híjole, lo tengo que dar. Quizás a lo mejor yo estoy haciendo que ellos perciban eso de mí y también les está costando un trabajo. Ya después de que encontramos estos patrones, la ideación o la idea es que aquí empieza el trabajo en equipo. Se trata que a través de uso de post-its coloquemos todas las ideas, es decir, bueno, ya identifiqué, me puse en los zapatos de mi alumno, mi alumna, y sí notan que cuando yo ya empiezo a regañarlos o que yo empiezo a tener un carácter diferente, pues empiezo a notar que les baja el interés por la clase, y entonces yo ya lo identifiqué como un patrón. Y en la ideación lo que yo voy a hacer es qué propuestas o qué formas diferentes a las que vengo haciendo, otra vez a las redes neuronales ya previamente surcadas, puedo ayudar o puedo generar para abordar el tema. Y aquí toda idea es válida, aunque sea descabellada. Y aquí es en donde viene todo esto que yo les decía, pensar fuera de la caja, de decir, pues a lo mejor igual y si hago un teatro griñón, ay, pero ¿cómo teatro griñón? Son de superior. O bueno, no, a lo mejor sí me los llevo al Museo de Arte Contemporáneo y a partir de ahí de una obra genero un problema, no, pero pues es que qué flojera llevármelos a todos. Bueno, no, mejor saben que a mí me gusta mucho, como decía Joaquín, el arte. Entonces yo les voy a traer una clase en donde me van a plasmar cuál es si fuera una pintura de arte, que me plasmen el concepto de pi. No, pero pues ¿cómo creen? ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Me explico? Ahí es ahí donde tenemos que empezar a trabajar fuera de la caja y tratar de tener las ideas descabelladas, como dice la metodología, y plasmarlas. Aquí toda idea es buena y es en donde se hace en conjunto, porque si ustedes se juntan con algún otro maestro o maestra que da la misma clase o platican y dicen, no, sí, yo también los he identificado, que se distraen, no les gustan los límites, vienen muy retadores o no les interesa la clase, si ya ese es un patrón de comportamiento que ustedes identificaron, ¿qué ideas pueden venirnos en conjunto para trabajar? Y pues bueno, me van a decir, no, pues es que en conjunto no trabajamos. Bueno, está bien, no trabajen en conjunto, sigan haciéndolo de manera individual, pero cuando ya pasemos al prototipo, es en donde la idea que está vertida en todos estos post-its la vamos a convertir en su forma física o virtual, es decir, nuestra propuesta de valor. Ya identificamos que se distraen mucho, que no ponen atención, que la figura de autoridad ya no la ven como tal, y eso a mí también me desgasta, me drena, me quita energía. Y entonces yo creo que si mejor a ellos los ponemos, no exponer y yo me siento y que todos se expongan y ya de repente se vuelve un sonido blanco, sino yo creo que les voy a poner a que hagan una obra de teatro para representar cómo era el pensamiento en la época antigua. No, es que eso ya lo hicimos y es mucho trabajo. Sí, que creen que la creatividad, y no me dejarán mentir, y pensar fuera de la caja es más trabajo de lo normal. Cuando yo ya empiezo a tener como estas ideas y las voy materializando, hago los prototipos. Y el prototipo aquí, por ejemplo, les digo, puede ser de su forma física, a lo mejor pueden generar o crear un objeto con el que van a diseñar algo. O de forma virtual, es decir, a una forma de pensar o una forma de procesar algo. Y cuando ya lo prototiparon, lo van a lanzar al usuario. Es decir, ustedes van a llegar un día a su clase y le van a decir, bueno, hoy vamos a trabajar de manera diferente. No, pero es que no queremos, si queremos, A ver, encontré esto, compartí esto y quiero poner a
a su disposición y trabajo este tipo de metodología y quiero que la visualicemos y tratemos como de encontrarle un sentido a esto. Y si no nos funciona, pues bueno, nos regresamos a la metodología anterior, al fin ya la sabemos. Esto se llama testear. Y aquí hay desde el enfoque del marketing nos dice que vemos el discurso del elevador. ¿Alguien sabe a qué se refiere el discurso del elevador? ¿Lo ha escuchado? ¿A qué se refiere el discurso del elevador? ¿O alguna idea que les brinde? Es una técnica que ocupan de repente en negocios para que vendas tu producto al director general que te encuentras en el elevador en los escasos 10-15 segundos que tú vas a convivir con él en lo que él llega a su oficina y tú a la tuya. Entonces tienes esos valiosos 15 segundos para decirles, a ver, jóvenes, vamos a trabajar esto porque creo que nos puede ayudar a generar una nueva relación o tener una forma diferente de aprender, etc, etc, etc. Entonces, ya vimos de manera general las etapas del pensamiento y diseño, ahora vamos a ver qué es la inteligencia creadora porque vamos a pasar a una parte práctica. La inteligencia creadora, desde este autor, que en lo personal si lo pueden leer, dense la oportunidad, tiene unas ideas muy concretas e interesantes en el campo de la educación, se llama José Antonio Marina, y él dice, la inteligencia creadora se compone del ingenio, esa habilidad para poder resolver algo. Y él dice, la maña es buena, nos han enseñado que la maña o mañoso o ser mañosa es en sentido negativo, pero si entendemos a la maña como esa eficiencia para resolver problemas prácticos con pocos medios, podemos tener los principios, perdón, del pensamiento creativo ya como más formal. Sin embargo, insisto, hemos catalogado a la maña como algo negativo. Y la inteligencia creadora tiene una vista, que me gusta mucho esta frase de él, tiene una vista magnánima, o sea, ve lo amplio, la posibilidad, el logro, el alcance, el destino final que es, aparte de todo, seductor, es benéfico, y va en contra de la mirada del pulgón avaro, que es así como de, no, pero pues es que para qué, ni recursos, además estás haciendo la chamba al jefe, pero pues para qué si él ni ponen atención, además total, a ti te pagan para dar clase, como para qué estarnos desgastando, eso no me lo pagan extra, etc, etc. Entonces la inteligencia creadora y en este caso la personalidad creadora va a solucionar los problemas, pero si no les encuentra en el primer momento la solución, va a avanzar con esa solución. Tiene la capacidad de inventar, así como de tener un pensamiento racional y crítico, que es aquí donde yo les decía, podemos tener las dos formas de pensamiento y podemos tener las dos formas de resolver problemas. La personalidad creadora en sus atributos tiene una actividad frente a la pasividad, es expresiva frente al mutismo, tiene una independencia crítica que está muy en contra de ser una sumisión intelectual, prefiere la innovación frente a la repetición, el descubrimiento de posibilidades frente al síndrome de impotencia adquirida que ahorita vamos a ver, tiene apertura frente a cerrazón, autonomía frente a independencia. Aquí, por ejemplo, Vero, pudiéramos ir catalogando también esto que me preguntabas, bueno, ¿cómo podemos cuando se da este desafío del mundo intelectual de adulto a adulto? Es decir, somos una personalidad de apertura, de posibilidad, de innovación, de expresividad o de actividad, o somos una personalidad o un mundo de investigación pasivo, de mutismo, de sumisión, de repetición, de impotencia adquirida o de cerrazón. También podemos entender por qué no me van a dejar mentir cuando a veces vemos ese tipo de comportamiento y decimos, híjole, ¿y este es el posgrado? Pues mejor no estudio. Cuando tenemos la oportunidad de tener doctores, doctoras que nos forman en los posgrados con una mente abierta, lúcida, creativa, cooperadora, colegiada, académica, rigurosa, nos da la pasión, el amor por seguir estudiando. Entonces, mucho tiene que ver la personalidad del docente o del formador
cómo va a transmitir su conocimiento para que el otro lo ame o lo rechace. Para José Antonio Marina, la posibilidad real del creativo es esa que va a surgir entre las propiedades reales de una cosa, es decir, ok, ya prototipé, ya ideé, ya establecí mis ideas descabelladas, pensé fuera de la caja, ahora cómo lo vuelvo real, cómo lo prototipo, cómo lo echo a andar. Y es aquí donde yo digo, esta posibilidad real de José Antonio Marina, que surge entre las propiedades reales de una cosa y cuando se introduce en un proyecto de la inteligencia. Cuando la idea descabellada pasa a proyecto, se convierte en algo concreto real. Y eso lo llama José Antonio Marina a esta dirección que le vamos a dar a nuestras operaciones mentales, es decir, esa capacidad resolutiva, mediante un proyecto creador que integra funciones ejecutivas, es todo este pensamiento divergente y la inteligencia creativa, que es el pensamiento, perdón, convergente y divergente. La inteligencia rutinaria que les decía, esa capacidad que ustedes y yo tenemos para resolver sobre la marcha, pero que es tan innato que ya no le damos ese justo valor. Y además, cuando prototipamos, lo testeamos y se convierte en proyecto, estamos movilizando todos los recursos de los que disponemos nosotros, la escuela, los alumnos, y lo volvemos real. ¿Y qué creen? Que el proyecto se convierte en un espacio de ánimo, de alegría, de entusiasmo, porque estamos eligiendo junto con mis alumnos y yo, estamos eligiendo como una posibilidad real de que una forma diferente de aprender se nos pone frente a nosotros. ¿Lo vamos a poner en práctica? Sí. Y vamos a ver después como grupo si nos funcionó o no nos funcionó. Y ojo, les decía yo, el síndrome de la impotencia adquirida. Más de uno de nosotros conocemos o somos o fuimos o a veces somos y a veces no alguien así. Presentan conductas rumiadoras. Están súper intoxicados, intoxicadas de prejuicios. Hay fatiga mental. Hay exceso de comodidad. Hay miedo a la novedad. La rutina, la reactividad, la pasividad y la disidia son parte como fundamental de su día a día y hay una sumisión intelectual. Y es aquí donde yo les pregunto, ¿qué pasa cuando se enfrentan ustedes a un compañero, una compañera o a una alumna con esta personalidad rumeadora? Cuéntenme ahí por el chat. ¿Qué les pasa? Ya la maestra Silvia por ahí nos dijo, me roban la energía positiva. A lo mejor, no sé, maestra, tienen estas características, pero ¿qué pasa cuando ustedes están con un compañero o con una persona con esta personalidad de la impotencia adquirida? ¿Qué les sucede? ¿Lo han notado? ¿Han notado qué les sucede? Es terrible, no aceptan ninguna sugerencia, se quejan de todo, nos dice Angélica, y le echan la culpa a los demás, no, se notan infelices. Sí, así es, Angélica. ¿Y tú has notado qué te pasa en el ánimo a ti? ¿Qué te sucede a ti? En mi caso me hacen sentir frustrados, claro. Sí, o sea, se empiezan a activar los mecanismos de frustración, desmotivación, de decir, híjole, mejor con esta persona ni participar hoy, no, con este alumno, o púchale, este grupo que, híjole, nada más está quejándose de todo y no propone y ante cualquier idea la rechazan, no, mejor, ¿saben qué? Pues ahí muere, yo ya no participo. Ha habido docentes que dicen, yo con este grupo no puedo, o sea, cámbienmelo, quítenmelo o a ver qué hacen o desintégrenlo porque no, no puedo, ¿no? De tirar la toalla, de mal humor, es correcto. Ese síndrome de impotencia adquirida que creen que se contagia. Pero así como el síndrome o la personalidad creadora, mejor dicho, también se contagia. Entonces estamos entre el A y el B, entre el bien y el mal, o en el yin y el yang, como lo quieran poner, pero estamos ante esta disyuntiva. Transitamos en uno y en otro, sí, porque no siempre la docencia es lineal, pero lo que nos dice esta metodología, la innovación, si yo quiero introducir innovación, voy a pasar por estas baches de frustración, de
que yo tengo una idea, la quiero poner a marchar y no hay participación, no hay escucha, no hay eco, no hay respuesta, pero son mecanismos de defensa que la personalidad rumiadora, nos dice José Antonio Marina, tiene. La persona del síndrome de impotencia adquirida tiene. ¿Por qué? Porque si se sale de ese parámetro, se convierte en una persona creativa y no quiere ser creativa, porque no le gusta, porque así aprendió, porque se siente más cómoda estar criticando, tener prejuicios, pero ¿para qué? Si los chavos ya ni lo van a aprender, además ya no te toca, cuando ellos ya crezcan, yo ya voy a estar viejo, yo ya voy a morir, a lo mejor yo no voy a participar, además yo ni quería, ni para qué me invitan, es decir, ese tipo de personalidad nos va a contagiar, pero la creativa, la que siempre está, oigan, y si hacemos esto, oigan, y si hacemos el otro, oigan, y si creamos esto, también contagia. Entonces, pues está en nosotros elegir qué tipo de contagio queremos. Y bueno, ¿cómo vamos a entender la innovación en el aula? Por un lado, alcanzar una meta antigua, pero por nuevos caminos o proponer una nueva ruta. Y aquí entre estas dos está el espacio de solución, que es lo que yo les decía allá arriba, la posibilidad elegida, la posibilidad real. Cuando yo ya aplico mi metodología de pensamiento y diseño, lo convierto en real, lo convierto en posible. Pero si yo desde automático ya voy predestinado, predeterminada a que esto va a ser difícil, sí va a ser difícil, pero se va a complejizar más porque yo ya voy con una información que puedo estar transmitiendo con mis gestos o que puedo estar transmitiendo con mi energía o mi carácter. Y eso también se lee. Entonces, ¿en qué va a consistir la innovación desde esta mirada de José Antonio Marina y mezclada con la idea del pensamiento de diseño? En soluciones sencillas, creativas, técnicas rudimentarias y pragmáticas. En tanteos, oigan, a lo mejor yo no me voy a animar a hacer una obra de teatro para enseñar determinado tema o llevarles ejercicios para hacer pintura, porque la verdad yo también luego no me siento tan convencida y convencido. Entonces vamos al tanteo, vamos a ir poniendo ciertos ajustes, ver cómo me siento yo, cómo se sienten ellos, pero siempre recuperando el mapa de empatía. Las ocurrencias son bienvenidas, no todo tiene que salir de la idea del profesor, profesora, preguntarles a ellos, que es justo el mapa de empatía, preguntarles cómo les gustaría. A ver, imagínense que tienen su clase ideal donde ustedes son mega felices. ¿Cómo es? Nárrenme cómo es esa clase real. Por supuesto que van a estar los chascarrillos, las ideas burlonas. Siguiente paso. Puede ser que alguien diga una idea que le llamamos nosotros en didáctica, bueno, no le llamamos, yo le llamo en didáctica la pepita de oro. O sea, esa idea que dentro de todas las vaciladas que me puedan dar, esa idea se convierte en esta posibilidad creadora. ¿Por qué? Porque tiene una solución que a lo mejor sí está elaborada o a medio está en tanteo, fue una ocurrencia, pero puede tener viabilidad, tiene lógica. Es decir, hay un criterio de evaluación que el profesor le va a dar con base en su experiencia y en los años que ya tenemos frente al grupo de decir, ay, no lo había pensado, tiene lógica, le falta más rigurosidad, hay que trabajarla más y yo creo que sí nos pudiera ayudar. Pero recuerdan que les dije que toda idea descabellada era posible. Hagan este ejercicio con sus grupos, con el que mejor se sientan y cuando se sientan mejor preparados con el que no tanto, pero hagan este ejercicio con sus grupos. A ver, imagínense, dibújenme, plasmen, actúen, lo que quieran. ¿Cómo sería su clase ideal, esta que estoy dando? Y como les digo, toda idea descabellada es buena, pero va a haber una pepita de oro con la que ustedes pueden decir, ay, no lo había pensado. Hacen una alianza con ellos en el sentido de establecer un fin común que es su aprendizaje desde la mirada de su experiencia y desde el aspecto del novato, que ser novato no es malo, ni debe de ser vergonzoso, ni debe de ser pueril. Novato es esa posibilidad creadora de perfeccionarse, de perfeccionar el conocimiento, de adquirir las habilidades. Y otra vez, así como la maña la hemos cargado a algo feo, el ser novato, pues mejor que nadie se entere que soy novata en esta metodología y yo ya me aventé a dar un curso y pues mejor me presento como muy segura de mí, aunque por detrás yo no les quiero decir, saben que es la segunda vez que lo doy, no es cierto, no es la segunda vez que lo doy, pero me refiero a que si también vamos desconfigurando
conceptos que están cargados, aspectos negativos, pero que tienen y pueden tener una posición positiva, nos puede ayudar mucho a proponer nuevas metas, a solucionar nuevas cosas y sobre todo a entrar al campo de la invención. Entonces, con esto tenemos 3 aspectos importantes. Ya dijimos que el pensamiento de diseño tiene 5 etapas. La primera es empatizar, la segunda es idear, es decir, definir, poner sobre el papel que queremos, como todas las ideas, que es ideación, en donde vamos a decir, pensar fuera de la caja, todo es bienvenido. Ahí normalmente se ocupa la técnica famosísima de lluvia de ideas, es la más que se ocupa en este tipo de etapas. Luego viene el testeo, empiezo a ensayar los ejercicios, las formas, las propuestas de actividades que a lo mejor voy a cambiar, luego los pongo sobre la marcha, es decir, testeo con ellos, recupero la información y veo, estoy haciendo con esto innovación en el aula, porque a lo mejor quiero alcanzar una meta antigua con nuevos caminos, propongo soluciones, ocurrencias, tanteos, es decir, establezco alianzas con ellos en función de su aprendizaje, no en función de pasármela yo mejor o ellos mejor. Ellos tienen que entender todos que el aula es divertida, pero también es rigurosa y hay reglas. Y en este sentido, pues bueno, ya para empezar a la parte práctica, el mapa de empatía más o menos es algo así, que de acuerdo a la página de Pensamiento y Diseño en España, es una herramienta visual que se utiliza para articular el conocimiento que se tiene sobre un determinado usuario o persona, que en este caso es nuestro alumno y nuestra alumna, en relación con un producto o servicio específico, que en este caso el servicio es nuestra clase. Y se va a utilizar para mejorar la comprensión del usuario. Y aquí les voy a pedir quienes tengan acceso a computadora que ingresen a Canva, como les comenté. Ahorita les pongo la liga y quienes no lo puedan dibujar, porque vamos a hacer una especie como de cuadrantes. Lo voy a leer como si fuera manecillas del reloj a partir de las 12. Y la primera es qué piensa y siente. Ahí vamos a colocar lo que yo creo que piensa y siente mi alumno de mi clase. ¿Qué principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones creo que tiene mi alumno con respecto a mi clase? Lo que realmente le importa de mi clase, si es que le importa y por qué le importa. Luego hacia las 3, que es la pregunta, ¿qué ve? Otra vez estoy en la etapa empatía, yo me tengo que poner como si fuera el alumno de mi clase, qué es lo que veo, cómo veo el entorno, cómo veo a los amigos, cómo es la escuela, cuál es la energía, cuáles son los valores que la escuela o que yo mismo o misma estoy impulsando en mi clase, cómo genero ese clima. Luego hacia las 6, ¿qué dice y qué hace? ¿Cómo se comporta? Es decir, si ustedes tienen la oportunidad de observar a sus alumnos fuera de su clase, cómo es su actitud en público, a lo mejor es diferente, qué aspecto tiene, a lo mejor con otros maestros es diferente, y si pregunto a este grupo, oye, este grupo, ¿cómo es contigo? Platícame, a ver, o sea, yo tengo estas dificultades, contigo, ¿cómo son? ¿Cómo se comporta hacia los demás? Hacia las 9 es qué oye, qué tipo de amigos, qué le dicen los amigos, lo que le dice el jefe, en este caso, los maestros, si todos los maestros los catalogamos de alguna u otra forma, para ellos una persona influyente, ¿qué les dice? ¿Qué es lo que les va a mencionar? Y aquí una frase súper que nos ha hecho mucho mal en la educación es de, ¿para qué estudio si gano más vendiendo otra cosa que profesionalizarme? O ¿para qué estudias si ni ocupas los conocimientos de la escuela? Esas ideas nos han hecho mucho daño a la escuela. Y así en la parte de abajo, los esfuerzos, es decir, veo que se esfuerza, sí le interesa, pero no lo logra como lo mencionábamos anteriormente, o es tan fácil de comprender que entonces ya, pues, ¿para qué lo retengo si ya lo entendió? ¿Qué frustraciones tiene? A lo mejor mi clase, todos los demás de afuera le dicen que es súper compleja, que yo soy a lo mejor muy rígido, muy rígida, o muy laxa, o muy laxo. Entonces ya ni se preocupa o se frustra además. Y en el caso de los resultados, deseos, necesidades, es decir, qué otras cosas, cómo las estoy viendo, cómo las está viendo él, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, pensar este mapa de empatía desde la empatía, es decir, desde cómo me miraría mi alumno, es ponernos como no, como si nosotros fuéramos alumnos de nosotros mismos y tratar de llenarlo. Ahora, voy a dejar de compartir porque les voy a enseñar otro ejemplo de mapa de empatía. Y como les decía, este también les va a ayudar a en el caso de que quieran hacer un buyer persona o trabajar con marketing, este les va a ayudar, les va a ayudar mucho. Entonces, déjenme, les enseño en Canva. Voy a colocar la liga en el chat, por si pueden darle clic. Y bueno, por ahí reaccionenme, todavía los tengo, ahí siguen, ya se me fueron, están pensativos, ya se me durmieron, quieren tomar agua, pararse. Cuéntenme cómo van. Ah, aquí seguimos, muy bien, gracias Joaquín, Angélica. Pues bueno, si pueden darle clic, les va a gustar la paginita y nada más si me comentan que se vea este mapa de empatía que está en la herramienta Canva, que tal cual así lo buscan. También si me dicen, es que yo no soy bueno para diseñar, hacer dibujitos, no se preocupen, hay herramientas que nos ayudan ya a esto. Entonces, este ejemplo de mapa de empatía es un poquito diferente, pero también tiene el mismo propósito que el que vimos anteriormente. Aquí, por ejemplo, dice diseñado por o diseñado para y la fecha. En este caso, aquí le pueden colocar su nombre para el grupo 220, 420 y la fecha. Y otra vez lo vamos a leer como si fueran las manecillas de reloj desde las 12, qué piensa y siente. Y preguntas guía, ¿qué le importa realmente? Otra vez, desde la empatía me pongo como alumno de mi clase y observo como si yo fuera los compañeros, como si mis alumnos fueran mis compañeros, perdón, y respondo estas preguntas y otras. ¿Qué realmente importa de esto? ¿Cuáles son las principales preocupaciones, inquietudes o aspiraciones que tiene, que yo tengo con respecto al contenido que me están enseñando? ¿Y qué otros pensamientos y sentimientos pueden motivar o influir en sus pensamientos? Luego hacia las 3, qué oyen, qué otros dicen, qué oyen de sus amigos, qué oyen de sus colegas, qué oyen de quién les influye. Luego, qué dice y qué hace, qué comportamiento observamos, qué podemos imaginar que hace, qué necesitan hacer de una manera diferente, qué trabajos requieren o necesitan hacer, qué hacer en un día como hoy. ¿Qué ve? ¿Qué es lo que ve en el mercado? O sea, es decir, cómo se visualiza él fuera de la escuela, en el campo laboral, qué es lo que ve en su entorno cercano, qué es lo que otros dicen y hacen y qué está mirando o leyendo. Y en la parte de abajo, pains, cuáles son sus miedos, frustraciones, obstáculos, dolores y ansiedades, y gains, que tienen que ver con cuáles son lo que desean, lo que sueñan, lo que esperan y lo que aspiran también. Y bueno, un ejercicio dice, bueno, para hacer el mapa de empatía es grupal, se visualizan las necesidades del usuario, es un buen punto de inicio y además es rápido y eficiente. Si a lo mejor en los cursos de formación o de las reuniones de academia pudiéramos utilizar entre los docentes un ejercicio sencillo, quizás pudieran salir muchas ideas y cosas importantes y valiosas sobre cómo estamos recibiendo a nuestras nuevas generaciones. Hay que investigar y preparar la información que recolectaste de cada usuario. Algo importante en el mapa de empatía es que si quieren, también pueden diseñar una entrevista o acercarse de manera informal al usuario de, oye, y, por ejemplo, la clase, no sé, del profesor a la profesora Berta, ¿cómo la viste? ¿O qué te gusta esa clase? Ah, pues es que a mí me gusta esto, esto. Oye, ¿y si eso yo lo aplicara en mi clase, te gustaría? O sea, preguntas
o sea, muy centradas en explorar y sacar información. Aquí tiene mucho que ver la heurística. ¿Cómo pregunto? Pero si yo digo, claro, pues todos quieren a la maestra Berta porque es muy sencilla su clase y por eso no me quieren a mí, otra vez estoy contaminando la información y el ejercicio. Regreso otra vez, se trata de centrarme en la necesidad de ellos, no en lo que yo siento con respecto a la clase. Me regreso otra vez y digo, bueno, ok. Oye, y por ejemplo, de mi clase, ¿qué te gusta? Bueno, pues me gusta. Ahora, no con todos los alumnos se da. Oye, ¿qué no te gusta de mi clase? Pero si yo llego y les digo, a ver, en este momento me van a decir 5 cosas que les gusta de mi clase y 5 que no, y si no, entonces, pues esto va a repercutir en su evaluación, pues nadie les va a decir nada. Por eso es empatía, es un ejercicio que no nos va a salir a la primera, pero que lo podemos ir ensayando y lo podemos ir mejorando. Por eso es que una herramienta importante o de gran ayuda en caso de que no seamos tan sociales o que no seamos tan hábiles en establecer comunicación muy cercana con nuestros alumnos, podemos ocupar. Incluso, otra vez, si en academia lo pueden diseñar y aplicar a todos los alumnos, pues más información les va a proporcionar. Crea un mapa por cada usuario. Bueno, obviamente aquí en el desde diseño de experiencia de usuario, pues la idea es que cada usuario tenga un mapa, pero en este caso, como yo les decía, en el establecimiento de patrones, la idea es justo identificar patrones, identificar como un perfil de cómo sería nuestro alumno. Usa una hoja muy amplia, las notas adhesivas, que son estas que se encuentran acá abajo en colores, y los recursos, es decir, ya aquí nos da algunas personas y usa diferentes colores para cada sección. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el ejercicio, no sé si les parezca entre todos, vamos a hacer un ejercicio de mapa de empatía con respecto a nuestros alumnos que ya más o menos fuimos perfilando. Se distraen, no reconocen los límites, no les interesa mucho el contenido, a veces nos drenan la energía y no sé qué otra cualidad quieran compartir para que vayamos llenando este mapa de empatía y veamos cómo nos puede ayudar para el diagnóstico y sobre todo para diseñar mejoras, es decir, innovar en nuestra aula. Mientras, si quieren irme contando en el chat, por ejemplo, vamos a colocar un niño, porque creo que allá arriba hay una niña. Entonces vamos a colocar un niño también. Y entonces vamos a hablar de 2 personas. Como les decía, desde el diseño de experiencia de usuario, esta es individual, pero ahorita lo vamos a ir haciendo en conjunto. Y si quieren compartirme alguna otra característica ya desde la información que tienen de encontrar patrones, personalidades de sus grupos, compártanla porque nos va a ayudar para generar este mapa de empatía. Mientras coloco a alguien más. Ahora quiero pensar que estamos trabajando en diferentes niveles educativos o al menos medio superior y superior. Si alguien trabaja en básico o trabaja en posgrado, pues bueno, me lo señala. Entonces vamos a tipificar a nuestros alumnos y déjenme ir al chat a ver si hay alguna otra característica. Acá sí estoy pensando, por ejemplo, yo les diría que son muy, eh, se me fue la palabra, pero a ver, les digo el concepto, la definición o lo que me quiero referir, a ver si me ayudan. Exigen resultados rápidos sin poco esfuerzo y no quieren transitar como por esta característica del ensayo-error, ensayo-error. Es decir, son inmediatos, o sea, inmediatos. Quieren que la respuesta correcta, perfecta, sea de manera inmediata. No quieren como esperar a que surja el proceso. La ley del menor esfuerzo, ajá. O sea, son inmediatistas, se esfuerzan poco. ¿Qué otra característica creen que tengan? Y mientras me voy a regresar acá y vamos a ir llenando
con base en estas preguntas y utilizando los post-its que acá nos recomendó. Vamos a ocupar este. También este tipo de ejercicio lo pueden hacer en un rotafolio, no necesariamente en una máquina, que digan un lienzo, lo pueden hacer en un portafolio, no, bueno, en un rotafolio. Vamos a poner es decir, tienen un pensamiento de inmediatez. También dijimos distracción. Me gustó y no me debía de gustar. Ansiedad por el recreo, o sea, es decir, por el uso del teléfono. Y bueno, también luego los adultos andamos ahí ausentándonos de conversaciones importantes por la ansiedad del teléfono. Entonces, vamos a ir quitando estas preguntas para que vean cómo más o menos estaría llenando el mapa de acuerdo al uso de las entonces pues es una generación con una característica de inmediatez, distracción, ansiedad por el uso del teléfono. Por ahí me acuerdo que me dijeron pocos no les gustan los límites, ¿no? Creo que por ahí nos ponía una maestra. O sea, quieren el todo para mí. Veamos qué otra. Déjenme regresar al chat para encontrar alguna otra característica. Oh, por acá habíamos dicho. Apatía, por ahí nos comentaron en el chat. También presentan cierta apatía. Ahora, en aspectos positivos que le encuentran a estas generaciones, digo, no todo es negativo, ¿verdad? A mí algo que me gusta de estas generaciones es que retan en el buen sentido y hay que formarlos para que así sea. Acuérdense que nosotros somos el modelo de adulto, entonces hay que ayudarles a que el reto lo conviertan en éxito y no al revés de retar solo por retar o salir en un reto viral y sentirse que ya con eso son famosos, porque también lo hay. Cuéntenme qué otro aspecto positivo le pueden encontrar así de manera como muy panorámica a las nuevas generaciones. Yo le veo que son más sinceros. A nosotros todavía nos daba, bueno, en mi caso a veces me daba mi pena decir, híjole, es que está mal o no estoy de acuerdo y decía, no, mejor no le digo, si no, me va a ir peor. Y acá a veces de repente ellos se pasan de sinceros y dicen las cosas como la piensan. También obviamente hay que canalizarlo.
Y bueno, así pueden ir colocando cada uno de los aspectos. Y obviamente este cuadrante lo pueden resolver, como les digo, si se apoyan con una entrevista o con una charla informal con los alumnos, alumnas, incluso de otros semestres. A veces hay alumnos que recurren a nosotros que ya van en semestres subsecuentes y que recurren a nosotros como para saber o tomar un consejo, simplemente charlar. Hay que también ellos un buen insumo para decirles, oye, ahora que ya has avanzado en la carrera o en el nivel, ¿qué aspectos consideras que de mi clase que te gustaron y que te facilitaron o que se te dificultaron, ¿no? Obviamente toda esta información tiene que ser profesional porque también se presta a, como lo decíamos, la personalidad rumiadora siempre. Por acá dice Cristina, cuestiona lo que parecería estar dado. Sí, como que el mundo como es no les gusta. Y está bien, a veces yo creo que le veo una oportunidad. Creativos, aprenden rápido el uso de la tecnología, nativos digitales, se preocupa más por otros seres sintientes. Sí, eso también yo he notado que ya no toleran tanto como el abuso hacia los otros, o al menos ya no se callan tan fácil, ¿no? Ya como que también expresan más sus derechos, aunque también hay que ayudarles a expresar sus obligaciones. Bueno, nativos digitales, déjenme regreso al chat, creativos y son empáticos. Son creativos, vamos a poner acá para que no se nos amontone aquí esto. Y creo que también hay un cambio importante generacional en donde el todos o el todos somos parte de, también forma, ahora sí que parte de su discurso y su forma de pensar. Bueno, entonces, en un ejercicio ya más amplio, como les decía, lo pueden hacer en rotafolio, en papel o en este tipo de aplicaciones. Y la idea es que con los post-its ustedes vayan colocando producto de esta empatía que se van a poner en los zapatos de los alumnos, van a preguntarles, van a saber, oye, ¿qué te distrae, qué te preocupa, qué te molesta de la escuela? Incluso si lo quieren llevar a nivel un poquito más general, oye, ¿cómo te gustaría que fuera la comunicación con tus profesores en general? ¿Consideras que alguna virtud de alguno de los profesores que tienes puede contribuir a mejorar la estadía o tu estancia en la escuela? Preguntas de ese tipo, aquí es en donde en la entrevista las podemos generar. Otro ejercicio que también cuando yo estudié la metodología resultó ser muy, muy interesante y que la maestra Silvia, que anda por acá, nos puede complementar si anda por aquí. Eh, el observador encubierto, ya ven que en investigación cualitativa y sobre todo cualitativa, esto del investigado, del observador encubierto es cuando tú vas y te filtras a la cafetería, por ejemplo, supuestamente a tomar un café, pero tienes los ojos y los oídos muy abiertos a escuchar lo que dicen los alumnos en general. Esa es una forma, nosotros hicimos el ejercicio yendo a la cafetería y yendo a la zona de copias. O sea, es decir, normalmente afuera de las escuelas siempre hay como una calle donde hay copias, donde compran, donde se congregan para hacer otras actividades paralelas a la escuela. Y también ahí encontramos información que no nos era tan ajena, pero como más sincera, más real, como le llaman ellos, decía un niño, más neta, el profesor es bueno por esto, y ahí entre ellos van haciendo el diálogo entre los profesores, nos crucifican, nos alaban, sacan nuestras virtudes, sacan nuestros defectos, nos ponen como en blanco y negro. Entonces esos dos espacios
cuando nosotros hicimos el diagnóstico de una clase, esos dos espacios fueron súper ricos. Si a lo mejor yo no me quiero meter en el tema de entrevistar a alguien, pero fueron espacios sumamente ricos donde podemos nosotros encontrar información, y eso tiene que ver con la siguiente lámina o con el siguiente sector para ya ir arribando hacia la parte final de nuestra charla, es con el que oye. O sea, es decir, váyanse a dar una vuelta. Si alguno de ustedes ya lo ha hecho, compártame qué ha escuchado de verdad, cruel o bonita, cuando van a la cafetería o casualmente caen en los espacios donde el 90% son alumnos y ustedes el 1%. Cuéntenme cómo les ha ido, si han acudido. Sí, Angélica, te mando la liga. No había visto tu mensaje. ¿Alguien ha caído casualmente a una charla de esas? Viven con mucha ansiedad. Sí, sí, pareciera que no, pero sí, sí viven con ansiedad. Y yo creo que ahí Vero tiene mucha ansiedad del futuro. Bueno, del presente, pues, pero del futuro. Sí, 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 no la tienen tan fácil los chicos, pero pues hay que ayudarles desde el mundo adulto a que sí sea posible. Entonces, por ejemplo, que oyen, pues, eh, los desafíos del mundo global. Las guerras que son diferentes y que ahora están más tecnologizadas y que tenemos acceso casi inmediato a lo que está sucediendo en otra parte del mundo, ¿no? Los desafíos del mundo global. Algo de lo que también me dio mucha curiosidad cuando hicimos el ejercicio en la cafetería, porque además, de verdad, un día si pueden háganlo, en la cafetería no solo te puedes sentar en una conversación, tienes más de 3 conversaciones simultáneas y todos están hablando de cosas diferentes, pero a la vez convergen, y que esos son los patrones en aspectos muy, muy, muy específicos, ¿no? O sea, preocupación, o sea, ansiedad, o sea, sentimientos de este estilo. Por ejemplo, algo de lo que yo registré de una chica que decía, es que de verdad, si al menos el maestro se pusiera a pensar que su clase, así como la da, lejos de generarnos interés por aprender, nos genera ansiedad. Dice, a mí sí me gusta, pero cada vez que salgo de su clase, yo salgo más angustiada de cómo entré. Dice, y entonces la ansiedad de saber que cada vez es un reto diferente, no terminamos de entender el concepto anterior y ya no lo cambió. Dice, para mí me genera como mucho estrés. Y yo dije, claro, o sea, regreso a lo que comentábamos en el chat. Hay unos que se tienen que esforzar más, otros menos, hay unos que les va a costar más, a otros menos, o va a haber en el total que nos cueste exactamente igual, ¿no? Entonces, pues bueno, este ejercicio, como les digo, aquí es donde vamos a colocar, por ejemplo, algo que tampoco me agrada, pero pues bueno, está el tema de las redes sociales y todo esto de los influencers. Híjole, cómo los están bombardeando, nos están bombardeando con estilos y formas de ser joven a través de las redes sociales, y eso cómo nos está afectando. Entonces, aquí en el que oye es eso, ¿no? Es decir, las redes sociales como una forma de ser y vivir. Adolescencia le voy a poner y adulto mayor, no, pues. Y la vida adulta joven, como ya le llaman. Y otra vez, aquí ustedes van a ir colocando cada una de los aspectos que ven, que oyen, perdón, que oyen, y obviamente de su clase, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me hace súper padre como la da, los recursos que nos presenta son novedosos, ¿no? Voy a poner así algún ejemplo, etc, etc. Y bueno, en el qué hace, aquí esto es como yo les decía yo de la observación encubierta, es cómo se comporta, qué podemos imaginar que hacen en su día a día,
no les ha pasado que les genera cierta duda de, bueno, ok, salen de mi clase y luego, ¿qué hacen? ¿A dónde se van? ¿Con quién se juntan? ¿No? ¿Cuáles son los otros espacios complementarios a la universidad o al centro escolar en donde también se están forjando una forma de pensamiento? ¿Hacen deporte, no hacen deporte? Y entonces aquí es donde lo vamos a ir colocando. A lo mejor voy a pensar que su clase es de práctica de campo y después algo que no, creo que todavía como generación no hemos perdido, es que charlamos, perdón, en familia lo que aprendemos en la universidad, ya sea o en la escuela, ya sea en la comida, o alguien a otro contemporáneo le vamos diciendo que le vaya bien, maestra Silvia, cuídese mucho, gracias por escuchar y entrar. Vivir 10 años bien siendo delincuente que 50 años amolado, siendo honesto. Uy, sí, eso es. Yo también de otra forma lo escuché, maestra Angélica, y sí fue muy, muy devastador porque la forma de la vida fácil nos está ganando la escuela y no hay que perder esa batalla. Como les decía, pues comparten lo que aprenden con la familia o con sus pares. Tratan a veces de emular. Si ustedes con ellos hicieran el ejercicio de que se convirtieran docente por un día, van a darse cuenta cómo imitan los roles de adultos. Entonces, por eso es importante esto que yo les digo, nosotros vamos a hacer la forma en la que como adultos se van a comportar. Y ya en el caso de qué es lo que ven en el mercado que está orientado hacia el entorno, pero desde la perspectiva de lo que él ve, voy a jalar esto porque acá es lo que yo consumo, pero acá es lo que yo observo como una forma de ser y vivir a través de las redes sociales, de los memes, que son una realidad muy cruda, y de los aspectos más eh, específicos. Aquí también me voy a ir a no solo redes sociales, sino la configuración en general, qué consumen, qué medios de comunicación consumen, si es que consumen, qué leen, a quiénes leen, por qué los leen, ¿no? Acuden a la biblioteca, no acuden, dónde despejan dudas, si es que yo les generé dudas con mi clase, dónde las despejan, con quién las despejan, quién les ayuda, etc. Entonces, bueno, de manera general, este sería como un ejercicio muy simplificado, simplificadísimo de lo que sería un mapa de empatía. Obviamente, como les decía, en quién piensa y siente, les va a ayudar mucho a hacer una entrevista o estas charlas que les digo. Que oye, váyanse a los espacios donde también se aglomeran y donde no necesariamente es un espacio formal como el salón, pero que también se configuran muchos saberes, muchas experiencias y se concretan y pueden ahí surgir proyectos, escúchenlos. ¿Qué dice y qué hace? Traten de establecer comunicación con otros amigos de sus alumnos, otros colegas, para saber qué pasa de ellos en otros espacios, en otros escenarios. ¿Qué ve? Pregúntenles, oigan, a ver, platíquenme quién es el autor de moda, incluso antes de empezar lo que estoy proyectando el cañón. A ver, platíquenme quién es el autor de moda, quién es el libro, pero ¿por qué te gusta ese libro? Yo sé que a veces es muy, muy, muy cansado y le robamos tiempo al tiempo, pero a veces esos breves segundos en los que ustedes pueden charlar con ellos, en lo que, insisto, están prendiendo el cañón, están recogiendo las tareas, etc., etc., podemos obtener información valiosa sobre ellos. Y bueno, acá en cuáles son sus miedos, frustraciones y obstáculos, ansiedades, aquí pues podemos poner, por ejemplo, al campo laboral, al... Le voy a poner en el entorno de violencia,
que nos gusta o no, lo vivimos, desgraciadamente, y a veces eso se está llevando a nuestros jovencitos de las escuelas. El ingreso, ¿no? Que es lo que nos comentaban ya acá en el chat, y Keynes es lo que quieren, desean, es pues, ellos que aspiran, que desean, ¿no? Tener éxito profesional, tener hacerse de su patrimonio, no está mal. Casas, bienes, está bien, de su cuenta bancaria, o no, o a lo mejor vivir la vida sin complicaciones. Es aquí donde lo vamos a notar. Y este mapa de empatía, como fuente del diagnóstico educativo, nos puede mostrar algo que a lo mejor ya medio percibíamos, pero que necesitábamos ponerlo en blanco y negro, es decir, en papel. Nos puede dar información que no necesariamente estábamos pensando que sucedía, pero que sucedía y que no lo estaban expresando los alumnos. Podemos conocer y tener un poco más de acercamiento a ese mundo joven que, como lo mencionaban también en el chat, van a cuestionar nuestro mundo adulto y no nos tendríamos por qué ofuscar, sino más bien tendríamos que preocuparnos como adultos a tener las respuestas que nos van a cuestionar y a tener la capacidad de poder resolver de manera compleja situaciones y deseos y anhelos, como dice ahí abajo Pains Gains, eh, que nuestro, a lo mejor cuando nosotros éramos jóvenes o estudiábamos no los teníamos o no sabíamos que existían. Entonces, este mapa de empatía es una de las tantas herramientas que se pueden utilizar en el pensamiento de diseño. Podemos tenerlo de manera individual en nuestra clase, lo pueden hacer incluso entre ellos, es decir, pueden ponerle este ejercicio a sus alumnos y decirles, a ver, vamos a identificar cómo es nuestro grupo y entre todos ellos colocar los post-its, es decir, si no quieren hacer entrevista, no quieren irse a parar a la cafetería, pues pueden hacer que ellos llenen este mapa de empatía como un ejercicio previo o como a la mitad del semestre, cuatrimestre, hacia el final, que les reporte información. Le pueden destinar una media hora, 15, 20 minutos, con instrucciones muy claras para que no surja duda. Y también pueden recabar información súper valiosa y a partir de ello definir, idear, prototipar y testear lo que quieren innovar dentro del aula. También, por ejemplo, en el caso de los cursos, de las personas encargadas de la área de formación docente, este tipo de mapa de empatía lo pueden utilizar para también saber y dirigir los programas de formación, capacitación y actualización a la docencia, para no estar ofreciendo lo mismo, ofrecer diferentes, darles nuevas técnicas. A lo mejor necesitamos ya más contenido socioemocional que técnico o tecnológico, o no necesitamos más contenido metodológico. Entonces también desde el área de formación este tipo de mapa de empatía lo podemos utilizar. Oye, pero yo no quiero entrevistar a los maestros, oye, yo no me quiero acercar a charlar, no quiero que vean si lo estoy haciendo bien o no. Ah, bueno, pues entonces en una semana de formación, en un par de días, hago el ejercicio y les pido de manera anónima, lo pego en un área pública, a ver, coloquen qué es lo que siente un profesor, cómo lo siente. En el área de formación aquí salen unas cosas súper maravillosas porque, insisto, pocas veces nos volteamos a ver cómo nos sentimos como docentes, cómo nos sentimos como en nuestras emociones, en nuestros límites, en nuestras esperanzas, porque también como docentes cargamos esperanzas, deseos, planeamos a veces la clase con mucho ahínco y de repente otra vez la realidad nos frustra, nos cambia y entonces nos va llevando a esta personalidad rumiadora, criticona, de pasividad y nos va alejando de toda esta posibilidad creadora de la que nos hablaba Marina y nos va haciendo pues perderle la novedad, la alegría, el gusto a los proyectos. Este mapa, por ejemplo, también lo pueden ocupar entre colegas de la misma academia. No, pues es que no nos llevamos bien y en la academia hay más personalidad dominadora que creativa. Bueno, está bien, entonces es un tercero, o yo soy el creativo y que creo que puede haber un cambio en este sentido y entonces lo aplico. Entonces, dense oportunidad de conocer más la herramienta
lean más de la metodología de pensamiento y diseño, lean a José Antonio Marina, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, no solo es la carga docente, son padres, son madres, son hijos, son abuelos, son tíos, son sobrinos, tienen otras actividades y a veces pues eso también merma e impacta en las innovaciones que posiblemente vayamos a hacerlo o planteen esto con sus departamentos de áreas básicas o de especialidades y digan, oigan, vamos a hacer un ejercicio así, podemos, lo vi, lo exploramos, vamos a ensayarlo. Acuérdense que parte de la innovación decíamos tanteos, ocurrencias, primeros acercamientos. No se trata que la primera nos salga, ni se trata de que lo logremos, pero que sí tengamos como practicada y ensayada este mapa de empatía. Y finalmente decirles que esta se empareja mucho al diseño de experiencia de usuario, el UX, como lo conocen, también a aspectos de marketing, como sería elaborar un perfil del buyer persona, pero también en el pensamiento de diseño, en la etapa de empatía, más otras, hay otras herramientas que pueden utilizar en la etapa de empatizar. Esta es una de tantas y bueno, pues es esquemática, es práctica, podemos sacar información valiosa de una forma muy sencilla en el sentido de que no necesitamos un curso de 200 horas o estar cerrados una semana, sino en los momentos en los que tenemos espacio lo podemos ir llenando. En el ejercicio que les comentaba cuando nos fuimos a la cafetería y a los espacios de afuera de la escuela, había un profesor, bueno, un compañero del curso que traía sus post-its en un cuaderno y entonces dice, es que yo ya me volví una adicta a estar registrando y me va dando cada vez más información. Entonces escucho algo en el camión, o sea, él empezó a abrir esta escucha activa, dice algo en el camión, dice, incluso me escucho a mí mismo y lo voy anotando. Entonces abría su cuaderno y tenía post chiquititos con muchas notas. Entonces se puede volver un diario de campo, también desde el enfoque de la investigación cualitativa, se puede volver un diario de campo. Es decir, tiene múltiples aplicaciones esta herramienta y que desde el enfoque, como les decía yo, del pensamiento de diseño, pues les va a ayudar y les va a contribuir muchísimo. Entonces, déjenme dejar de compartir la pantalla para que si hay preguntas o alguna indicación del área de coordinación, lo podamos atender. Y de mi parte es todo. Espero haberles brindado información diferente, pero sobre todo haberles dado la oportunidad de que puedan visualizar eso que ya llevamos haciendo por muchísimos años de manera diferente. No es fácil, no se logra hoy, porque hay muchas inercias, muchas situaciones que solventar, pero que yo creo que podemos darnos la oportunidad también para vivir una docencia más creativa nosotros y no tan rumiadora como nos lo dice Marina. Entonces te cedo la palabra, les agradezco de verdad que hayan estado aquí, que hayan participado y pues ahora sí que los escucho, adelante. Maestra Carolina, pues ha sido un gusto escuchar su plática, bueno, y las estrategias que nos comparte en el tallercito para aplicarlas. Hay varios aspectos que me imagino que también para nuestros participantes quedan para reflexionar, que nos llevamos mucha tarea, porque pienso, justo cuando hablaba del empatizar, de cómo establecemos la empatía, el proceso de empatía con los demás, con los otros, todo lo que implica de un lado y del otro lado, ¿no? Y me quedo pensando, pues estaba viendo un documental antes de iniciar el taller sobre el tema del desarrollo y la generación de la IA y de estos robotcitos que ya interactúan y demás, y aplicaciones, ¿no? Que ya finalmente están en los dispositivos y que para nuestras nuevas generaciones el dispositivo es una parte ya de su persona, ¿no? De su cuerpo, de su humanidad. Entonces, ¿qué tanto logras empatizar más con una máquina o con una aplicación que con una persona, ¿no? Porque
justo esta cuestión que nosotros, bueno, además en un contexto como el nuestro, donde la mentalidad autoritaria ha sido lo que ha permeado a nivel social, pues el temor al que me va a decir, el temor a la descalificación, el temor a la agresión, el temor al cállate, el temor a muchas cosas, es lo que ha ido como formando, ¿no? Entonces ahora estas nuevas generaciones en donde se sienten mucho más cómodos platicando con un chat, ¿no? De cómo se sienten, que con sus padres, que con sus profesores, que con sus, inclusive con los amigos o con las amigas, ¿no? Entonces, a mí me deja pensando como en esta parte muy interesante la metodología del pensamiento de diseño. Habría que explorarla mucho más. A mí me ha funcionado de repente con los alumnos empezar